Me llamo Caterina y esta es la historia de cómo mi novio intentó usar a mi madre moribunda para darme una lección y de cómo yo le di una que nunca olvidará. Cuando a mi madre le diagnosticaron cáncer terminal, mi novio se negó a recogerle la medicación para el dolor en la farmacia que estaba al lado de su gimnasio, alegando que no era su responsabilidad. Había estado con Javier durante 3 años, viviendo juntos en nuestro apartamento de San Eladio desde hacía 1, cuando el cáncer de mi madre regresó, agresivo e intratable. Los médicos le dieron 4 meses, pero apenas aguantó 3. Durante esos meses me convertí en una sombra de mí misma, equilibrando mi trabajo en una agencia de marketing con viajes diarios de 40 minutos de ida y vuelta al Hospital General de San Eladio. Me ahogaba en papeleo médico, disputas con el seguro y la necesidad desesperada de aliviar su dolor mientras la veía apagarse. Nunca le pedí ayuda a Javier hasta el día en que mi coche se averió y necesité que recogiera su receta de camino a casa desde el trabajo. La farmacia estaba justo al lado de su gimnasio en el centro de San Eladio, a donde iba religiosamente todos los días. Levantó la vista de su videojuego y dijo 4 palabras que destrozaron mi visión de él, de nuestra relación y de mi futuro. No es mi responsabilidad. Tienes que aprender a ser más independiente. Mi madre murió 2 semanas después, y él tuvo el descaro de estar en su funeral en Oceanside, haciendo el papel de novio comprensivo, recibiendo las condolencias de mi familia, que no tenía idea de que nunca la había visitado ni había movido un dedo para ayudar. Esa noche, sentada en nuestro apartamento, mientras él se reía con sus amigos de juegos en línea, ajeno a mi dolor, tomé mi decisión. Si mis problemas no eran su responsabilidad, entonces los suyos ya no serían los míos. A la mañana siguiente empecé con algo pequeño. No le puse la alarma, algo que había hecho todos los días desde que nos mudamos juntos. Llegar a tiempo al trabajo no era mi responsabilidad. Se despertó 2 horas tarde, corriendo y gritando, preguntando por qué no lo desperté. Me encogí de hombros, tomé un sorbo de mi café y no dije nada. Después, dejé de prepararle el desayuno y de empacarle el almuerzo, algo que había hecho todos los días porque alimentarlo no era mi responsabilidad. Recurrió a la comida rápida durante una semana, luego se quejó de haber subido de peso y de sentirse mal por tanta grasa. Cuando se quejó de su estómago, le dije, «Tu salud no es mi responsabilidad». Después siguió la ropa. Lavar su ropa tampoco era mi responsabilidad. Se quedó sin camisas limpias para el trabajo y usó la misma durante 3 días seguidos, hasta que sus compañeros en la startup tecnológica comentaron sobre el olor. Luego dejé de gestionar su calendario y sus citas. Perdió su cita con el dentista, acumulando una multa por no presentarse, y olvidó renovar la matrícula de su auto, por lo que lo detuvieron por tener las placas vencidas en el distrito de faroles de gas de San Eladio. Furioso por la multa, gritó, pero yo le recordé con calma que llevar el control de su vida no era mi responsabilidad. Dejé de comprar sus comestibles favoritos y solo hacía compras para mí. Se quedaba parado frente a nuestro refrigerador vacío, desconcertado por la desaparición de sus batidos de proteínas y los recipientes de comida preparada. Dejé de limpiar su rincón de videojuegos, que se convirtió en un asqueroso montón de latas vacías de bebidas energéticas y bolsas de papas fritas, atrayendo hormigas. Dejé de recordarle el cumpleaños de su madre, la inauguración de la galería de arte de su hermana y la gran presentación para la que llevaba semanas preparándose en el trabajo. Cada vez que él se enfurecía porque yo sabía que esas cosas eran importantes, yo le respondía con calma que su familia y su trabajo no eran mi responsabilidad. Sus amigos notaron el cambio porque dejé de organizar nuestra vida social. Se acabaron las cenas que yo planeaba y cocinaba mientras él se llevaba el crédito. Ya no recordaba los cumpleaños de sus amigos, ni reservaba esos codiciados horarios para jugar golf en Torrey Pines de los que le encantaba presumir. Su círculo social se desmoronó en un mes, y su mejor amigo Miguel me apartó en un bar en La Joya y me dijo, «Últimamente has estado muy fría con él». Le respondí, «Sus sentimientos no son mi responsabilidad». Su trabajo empezó a decaer porque dejé de corregir sus informes y presentaciones, algo que siempre había hecho.
Su jefa, Elena Torres, lo confrontó por la baja en la calidad. Llegó a casa estresado, confundido sobre por qué todo se estaba desmoronando, e intentó hablar sobre ser un equipo. Le recordé que cuando yo necesité apoyo durante el momento más difícil de mi vida, él dijo que no era su responsabilidad, así que yo solo estaba siguiendo su ejemplo. Las cosas llegaron a un punto de quiebre cuando olvidó su gran presentación de revisión trimestral porque dejé de actualizar nuestro calendario compartido. Me llamó 15 veces durante mi jornada laboral, desesperado porque no encontraba sus notas y no sabía la hora de la reunión. No contesté. Su trabajo no era mi responsabilidad. Apenas logró terminar la presentación, pero Elena no quedó impresionada e insinuó que reconsideraría su ascenso. Se derrumbó cuando se dio cuenta de que había olvidado pagar la renta, algo que yo siempre manejaba, y que sus tarjetas de crédito estaban al tope porque dejé de controlar sus gastos. Lloró, preguntando cómo podía dejar que las cosas llegaran a ese punto. Le dije, tus finanzas nunca fueron mi responsabilidad, solo asumiste que lo eran. Una mañana me desperté temprano y empaqué todas mis cosas mientras él dormía la resaca de 6 cervezas tras jugar videojuegos hasta las 3 en punto a.m. Eché un vistazo al calendario y vi que había invitado a su jefa y a su esposo a cenar esa noche. No había preparado nada. Cargué mi auto con cajas y me quedé de pie en la puerta de nuestra habitación, observándolo dormir en sus sábanas sucias, rodeado por el caos de su vida desordenada. Sonó el timbre. A través de la mirilla vi a Elena y a su esposo, Ricardo, vestidos para la cena, esperando a Javier, que aún seguía inconsciente en calzoncillos. Ese era el momento de decidir, cubrirlo o dejar que su vida se viniera abajo. El timbre sonó de nuevo, y luego una tercera vez, más insistente. Me imaginé a Elena y Ricardo parados en nuestra puerta con su ropa elegante, probablemente revisando sus teléfonos para confirmar la fecha, la cena que Javier había prometido, la cena que él había olvidado por completo. Los golpes se hicieron más fuertes. Javier, hola, soy Elena. Su voz se escuchó a través de la puerta. Elena Torres, la mujer que tenía la carrera de Javier en sus manos, estaba afuera de nuestro apartamento mugriento mientras él dormía la resaca. Agarré mis llaves, eché un último vistazo al desastre que solía ser nuestro hogar y salí por la puerta trasera hacia el estacionamiento. Mientras bajaba las escaleras de concreto, los golpes resonaban arriba. No se estaban rindiendo. Elena no era alguien que tolerara que la dejaran plantada. En el garaje, mis pasos reverberaban en las paredes, y entonces estallaron gritos desde la ventana de nuestro apartamento, 3 pisos arriba. ¿Qué demonios es esto? La voz de Elena retumbó. Javier, despierta. También escuché la voz de una mujer, la esposa de Ricardo, Sofía, a quien conocí en la fiesta de fin de año de la empresa el año pasado. Ella había admirado mis aretes y me preguntó dónde los había conseguido. Ahora decía, Elena, deberíamos irnos. Este lugar, Dios mío, el olor. Desbloqueé mi auto, lancé mi bolso al asiento del pasajero y a través de la abertura del garaje escuché la voz arrastrada y confundida de Javier. ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Por qué están aquí? Vinimos a cenar. La voz de Elena se quebró de furia. La cena que programaste, la cena que confirmaste ayer. En cambio, te encuentro desmayado y borracho a las 7 en punto p.m. El motor de mi Honda ronroneó mientras salía en reversa. La voz de Elena se escuchó una última vez. ¿A esto le llamas estar enfermo? Dijiste que estabas demasiado enfermo para trabajar hoy. Se acabó, Javier, se acabó. Sofía murmuraba sobre hormigas, platos mohosos y cómo nadie podía vivir así. La imaginé con su vestido elegante, la mano sobre la nariz, mirando los restos de lo que sucedió cuando dejé de ser la administradora no remunerada de la vida de Javier. Salí del garaje conduciendo hacia el atardecer de San Eladio. En el retrovisor vi a Elena y Ricardo salir de la entrada de nuestro edificio. Ricardo negaba con la cabeza mientras Elena gesticulaba furiosa, el teléfono en la oreja, probablemente llamando a recursos humanos para iniciar el despido de Javier. Mi teléfono vibró en mi bolso, pero lo ignoré.
El momento parecía casi demasiado perfecto. Su jefa llegando justo cuando yo salía con el auto cargado, el universo entregando el karma con precisión quirúrgica. Sabía que era Javier sin necesidad de mirar. Ahora estaría despierto, la realidad de su fracaso calando a través de la resaca. Su jefa lo había visto desmayado después de mentir, diciendo que estaba enfermo. Había visto la miseria en la que vivía y le había dicho que estaba acabado. Conduje por San Eladio mientras el cielo se oscurecía, mi teléfono vibrando sin parar. A 20 minutos de distancia empezó a sonar sin cesar. Me detuve en una gasolinera para llenar el tanque, algo que siempre había hecho para ambos autos, y revisé mi teléfono. 15 llamadas perdidas de Javier, 3 de su madre, Carmen, y una avalancha de mensajes de texto. ¿Dónde estás? ¿Qué hiciste? Mi jefe estuvo aquí. Por favor, contesta. Esto es tu culpa. Sabías lo de la cena. Los borré todos sin leer más y silencié mi teléfono. 40 minutos después me registré en un motel de carretera cerca de Encinitas. Nada lujoso, solo limpio, tranquilo y mío. El recepcionista, un adolescente aburrido, apenas levantó la vista mientras yo pagaba en efectivo y firmaba el registro solo con mi nombre, Caterina, de nadie más. Por primera vez en 3 años era solo yo. La habitación era pequeña pero ordenada, con una cama, una televisión y un escritorio junto a la ventana. Me senté en la cama y respiré profundamente, una respiración que no había tomado desde que mi mamá enfermó, desde que comencé a cargar con responsabilidades que eran mías, de él y de todos, pero nunca compartidas. A medianoche, mi teléfono mostraba 47 llamadas perdidas de Javier, 20 mensajes de voz que sabía que iban desde la confusión hasta la rabia y la desesperación. Los borré todos de una vez. Eliminar todo. Confirmar. Desaparecido. Entonces Carmen llamó. La madre de Javier, siempre educada pero distante, nunca aprobó del todo de mí, aunque jamás dijo por qué. Casi no contesto, pero la curiosidad ganó. «Cariño, lamento llamarte tan tarde», dijo, su voz cautelosa pero preocupada. «Javier está aquí y está muy alterado. Dice que te fuiste, que ya no estás. No se le entiende. ¿Sabes por qué está tan molesto? ¿Mencionó algo sobre su jefe?» Me senté en la cama del motel, mirando mi reflejo en la oscura pantalla del televisor. «Deberías preguntárselo, Carmen. Su vida ya no es mi responsabilidad». «¿Qué quieres decir?», preguntó ella. «Eres su novia. Vivís juntos. Claro que sois responsables el uno del otro». Yo dije, ¿fue él responsable de mí cuando mi madre estaba muriendo? Silencio. Javier dijo que has sido fría desde que murió tu madre, que has sido distante y cruel. Me reí, no con amargura, sino realmente divertida por su versión de los hechos. ¿Te contó lo de la receta? ¿Qué receta?, preguntó ella. Cuando mi madre estaba muriendo, mi coche se averió. Necesitaba que él recogiera su medicación para el dolor. La farmacia estaba justo al lado de su gimnasio en el centro de San Eladio. Él iba allí todos los días, Carmen, todos los días. Pasó por esa farmacia durante 3 meses mientras yo conducía 40 minutos de ida y vuelta para ver morir a mi madre. El silencio se prolongó tanto que pensé que había colgado. Le pregunté una vez, continué. Una vez, cada 3 meses, le pedí que recogiera su receta de camino a casa. ¿Sabes qué me dijo? Su voz era apenas audible. Dijo que no era su responsabilidad, que necesitaba aprender a ser más independiente. Mi madre se estaba muriendo. Llevaba semanas sin dormir. Estaba ahogada en facturas médicas y formularios del seguro, y él no podía desviarse ni 30 segundos de su camino porque no era su responsabilidad. «Eso no suena propio de él», dijo Carmen, pero su tono vaciló como si estuviera reconsiderando las cosas. Le dije, «Tu hijo ya no es mi responsabilidad. Él lo dejó claro cuando mis responsabilidades no le importaron. Adiós, Carmen». Colgué y bloqueé el número de Javier en todo. Teléfono, correo electrónico, redes sociales, aplicaciones, en todo. Luego cambié las contraseñas de Netflix, Hulu, Disney Plus, HBO Max, todas a mi nombre, pagadas con mi tarjeta.
Tendría que buscar su propio entretenimiento. A la mañana siguiente me desperté renovada por primera vez en meses. Sin alarma que poner para él, sin desayuno que preparar, sin almuerzo que empacar, sin horario que gestionar. Solo yo, preparándome para mi propio día, a mi propio ritmo. Llamé a nuestra casera desde el estacionamiento del motel. Patricia siempre había sido razonable y me escuchó mientras le explicaba la situación. Le dije, necesito quitarme del contrato de arrendamiento. Ya he pagado el alquiler de este mes, pero de ahora en adelante solo será Javier. Necesitaré que ambos firmen la modificación, dijo Patricia. Él la firmará, dije. No tiene opción, ya no vivo ahí y no voy a pagar más. Si él no la firma, sigue siendo legalmente responsable, advirtió ella. Lo entiendo, pero Patricia, entre tú y yo, quizá deberías hacer una inspección pronto y tal vez preguntarle sobre su situación laboral. Ella guardó silencio por un momento. ¿Tan mal está? Digamos que su jefa hizo una visita inesperada anoche y no le gustó lo que encontró. Pasaré mañana, dijo ella. Y cariño, lamento lo de tu madre. Recuerdo cuando te mudaste, mencionaste que estaba enferma. Gracias, respondí, y lo decía de verdad. La casera había mostrado más preocupación que mi novio de 3 años. Conduje al trabajo y aparqué en mi lugar habitual en la firma de marketing en el centro de San Eladio. Entrar al edificio se sentía diferente, más ligero. Mi compañera de trabajo, Sofía, levantó la vista de su escritorio cuando pasé. ¿Estás bien?, me preguntó. Te ves diferente. Diferente bien, respondí. Estoy genial. Y me di cuenta de que era verdad. Alrededor del almuerzo, Carmen volvió a llamar. Casi no contesto, pero decidí escucharla una última vez. Hablé con Javier sobre la cena, dijo sin rodeos. Se le olvidó que había invitado a su jefe. Se le olvidó porque normalmente tú pones todo en el calendario, ¿es cierto? Sí, respondí. ¿Y dejaste de hacer eso? Dejé de hacer muchas cosas después de que me dijo que mi madre moribunda no era mi responsabilidad. Él dice que lo saboteaste, que lo dejaste fracasar a propósito. Yo no le dejé hacer nada, respondí. Simplemente dejé de evitar que fracasara. Hay una diferencia. ¿Qué más dejaste de hacer?, preguntó, y ahora había algo diferente en su voz, no acusación, sino curiosidad. Todo, su ropa, sus comidas, sus citas, sus cuentas, sus compras, su agenda social, sus recordatorios de trabajo, sus obligaciones familiares. Todo lo que él decidió que no era su responsabilidad cuando yo lo necesitaba. Su jefe lo despidió, dijo ella en voz baja. Lo llamó esta mañana y le dijo que no se molestara en volver. Hace 20 minutos recibió un correo electrónico informándole que su tarjeta de seguridad había sido desactivada. Eso no es mi responsabilidad, dije. No, estuvo de acuerdo ella. No lo es. Estoy empezando a entenderlo. Ha estado llamándote toda la mañana desde mi teléfono desde que lo bloqueaste. Quiere saber por qué le hiciste esto. Yo no le hice nada. Simplemente dejé de hacer todo por él. Si su vida se desmorona sin que yo la gestione, ¿qué dice eso de él? Dice que fallé como madre, dijo ella en voz baja. Debería haberle enseñado a cuidarse a sí mismo en vez de esperar que las mujeres lo hicieran por él. No estuve en desacuerdo, así que me quedé en silencio. La receta, dijo de repente. La de la farmacia, ¿llegaste a recogerla? Tomé 3 autobuses, le dije. Me tomó 2 horas de ida y 2 de vuelta. Mi mamá estuvo sufriendo todo ese tiempo. Lloraba de dolor mientras yo iba sentada en esos autobuses, y cuando por fin llegué a casa con su medicamento, Javier estaba en el gimnasio publicando una selfie sobre el esfuerzo y que no hay excusas, mientras yo iba en transporte público tratando de conseguirle alivio para el dolor a mi madre moribunda. Lo siento mucho, dijo ella con la voz entrecortada. Lo siento muchísimo, de verdad. Tu hijo no es mi responsabilidad, repetí, esta vez con más suavidad. Quizá ahora aprenda a ser responsable de sí mismo. Colgué y volví al trabajo. Mi escritorio se sentía diferente sin mi teléfono vibrando constantemente con recordatorios sobre la vida de Javier.
sin mensajes preguntando qué habría de cenar, sin llamadas sobre dónde estaban sus cosas, sin mensajes sobre citas que tenía que agendarle. Solo silencio, paz, espacio para pensar en mi propia vida por una vez. Pasaron 3 semanas en esa tranquila paz antes de que Diego me llamara un martes cualquiera por la tarde. Habíamos estado enviándonos mensajes desde una fiesta en la que nos conocimos, solo charlas casuales sobre libros, restaurantes y trabajo. Pero esta llamada era diferente. «Oye, sé que es muy de último momento», dijo él, «pero acabo de salir de una reunión que se alargó muchísimo y estoy agotado. ¿Seguimos con la cena de esta noche?» «Sí, claro», respondí, cambiando mentalmente del restaurante elegante que habíamos planeado a algo más informal. ¿Me odiaría si sugiero algo diferente? Estoy muerto de cansancio, pero de verdad quiero verte. ¿Y si cocino para nosotros en su lugar? Mi casa está más cerca de tu oficina, de todos modos. Me quedé ahí, atónita por un segundo. Un hombre que estaba cansado por el trabajo no estaba cancelando nuestros planes, ni esperaba que yo me encargara de pedir comida para llevar. Él se estaba ofreciendo a cocinar. Eso suena perfecto, logré decir. El departamento de Diego no era nada lujoso, pero estaba limpio y organizado. No era obsesivamente ordenado, solo limpio como el de un adulto normal. Tenía comida de verdad en su refrigerador, no solo cerveza y condimentos. Mientras él cocinaba pollo y verduras, me sirvió una copa de vino y hablamos sobre nuestro día. «Mencionaste que tu mamá falleció recientemente», dijo, mientras revolvía algo que olía increíble. «¿Cuándo es su cumpleaños? Me gustaría recordarlo, si está bien contigo». Le dije la fecha, 15 de octubre, y lo vi sacar su teléfono en ese mismo momento y agregarla a su calendario, sin pedirme que se lo recordara después, sin hacer que fuera mi responsabilidad asegurarme de que lo recordara, simplemente asumiendo la responsabilidad de una información que era importante para alguien a quien estaba conociendo. «Mi papá murió hace 5 años», dijo, entregándome un plato que parecía de restaurante. «Cáncer. También. Javier necesitó 47 llamadas para entender lo que una sola recogida de receta le habría enseñado. A veces, la persona que hace todo se detiene y de repente te das cuenta de que no puedes hacer nada. Los aniversarios son difíciles. Hablamos sobre el duelo durante la cena, una conversación real sobre cosas reales. Después, él lavó los platos sin hacer un gran alboroto, simplemente empezó a limpiar mientras seguíamos conversando. Cuando me ofrecí a ayudar, me pasó un paño de cocina y trabajamos lado a lado, como si fuera lo más natural del mundo. El 15 de octubre llegó 2 meses después. Llevábamos saliendo oficialmente 6 semanas, tomándonos las cosas con calma y de manera constante. Esa mañana Diego me envió un mensaje de texto. «Pensando en ti hoy. ¿Quieres compañía en el cementerio o prefieres ir solo?» Me quedé mirando mi teléfono en el estacionamiento del Parque Memorial San Eladio. Había ido solo en auto, planeando visitar la tumba de mamá en mi hora de almuerzo, como siempre lo hacía. Pero Diego estaba ofreciendo algo que Javier nunca tuvo, la opción de apoyo, sin la carga de tener que pedirlo. «La compañía estaría bien», le respondí por mensaje. 20 minutos después, su auto se estacionó junto al mío. Llevaba un pequeño ramo de rosas amarillas, las flores favoritas de mi mamá. Lo había mencionado una vez, tal vez 2, de pasada. «¿Cómo lo recordaste?», pregunté mientras caminábamos hacia su tumba. «Lo anoté en mi teléfono cuando me lo dijiste», respondió simplemente. Las cosas importantes sobre personas importantes, para eso son los calendarios. Nos quedamos de pie junto a su tumba, y él no intentó llenar el silencio con palabras vacías. Simplemente se quedó allí, su mano cálida en la mía, mientras le contaba a mi mamá sobre mi ascenso, mi nuevo apartamento y este hombre que recordaba las cosas sin que se lo pidieran. «A ella le habrías caído bien», dije mientras regresábamos a nuestros autos. «Me habría gustado conocerla», respondió él. «La mujer que crió a alguien tan fuerte como tú debió de ser increíble». Esa noche, él volvió a cocinar la cena. Estábamos cayendo en una rutina en la que alternábamos quién cocinaba, pero nunca lo habíamos hablado explícitamente. Simplemente sucedió de manera natural,
como cuando las parejas de verdad encuentran la manera de organizarse. 6 meses después de dejar a Javier, me lo encontré en una gasolinera cerca de mi antiguo barrio en San Eladio. Yo estaba adentro pagando cuando lo vi a través de la ventana, parado en el surtidor 3 con un uniforme arrugado de comida rápida. El coche que conducía parecía más bien de un desguace, el óxido devorando los guardabarros y cinta adhesiva sujetando el parachoques. Estaba contando billetes arrugados, alisándolos uno por uno antes de meterlos en la máquina, exactamente $5. Le habrías caído bien, dije mientras volvíamos a nuestros autos. Me habría gustado conocerla, dijo él. La mujer que crió a alguien tan fuerte como tú debe haber sido increíble. Esa noche él volvió a cocinar la cena. Estábamos cayendo en una rutina en la que alternábamos quién cocinaba, aunque nunca lo habíamos hablado explícitamente. Simplemente sucedió de forma natural, como las parejas de verdad que encuentran la manera de hacer las cosas. 6 meses después de dejar a Javier, me lo encontré en una gasolinera cerca de mi antiguo barrio en San Eladio. Yo estaba adentro pagando cuando lo vi a través de la ventana, parado en el surtidor 3 con un uniforme arrugado de comida rápida. El coche que conducía parecía sacado de un desguace, el óxido devorando los guardabarros y cinta adhesiva sujetando el parachoques. Estaba contando billetes arrugados, alisándolos uno por uno antes de meterlos en la máquina. $5. Exactamente. Lo observé mirar cómo los números subían con los hombros caídos de una forma que nunca le había visto antes. Este era Javier sin alguien que le organizara la vida. Me quedé dentro de la tienda fingiendo hojear revistas hasta que terminó de cargar gasolina. Pero en vez de irse, empezó a caminar hacia la tienda, hacia mí. Nuestras miradas se cruzaron a través de la puerta de cristal y su rostro se puso blanco, luego rojo y después blanco otra vez. Me giré hacia el mostrador y le pregunté al dependiente por los precios del lavado de autos, manteniendo la espalda hacia la puerta mientras Javier entraba. ¿Puedo ayudarle?, el dependiente le preguntó a alguien detrás de mí. Un paquete de Marlboros, dijo Javier, con la voz más áspera de lo que recordaba. Los rojos. No fumaba cuando estábamos juntos, decía que era una muleta para los débiles. Pero ahí estaba, comprando cigarrillos con lo que parecía ser sus últimos $10 mientras yo estaba a 1 metro de distancia, fingiendo que no existía. Pasé junto a él hacia la puerta, con las llaves en la mano y la mirada al frente. Dijo mi nombre en voz baja y desesperada, pero seguí caminando. En el estacionamiento escuché pasos detrás de mí y aceleré el paso, presionando el botón de bloqueo en mi llavero cuando aún estaba a 3 metros de mi auto. «¡Por favor!», gritó. «Déjame decir algo». Me subí, cerré los seguros y encendí el motor. En el retrovisor lo vi quedarse ahí, con ese uniforme horrible, sosteniendo sus cigarrillos, con el aspecto de un hombre que lo había perdido todo porque no podía preocuparse por nadie más que por sí mismo. 2 semanas después, llegó un sobre grueso a mi nuevo departamento. La dirección de remitente era la casa de los padres de Javier en Oceanside, pero la letra era suya. La reconocí por las notas que solía dejarle, las listas de compras, los recordatorios en el calendario de nuestro refrigerador. Sostuve el sobre sintiendo su peso. ¿Una disculpa? ¿Una explicación? ¿Un intento desesperado de reescribir la historia? Fui hasta el bote de basura de la cocina y lo tiré sin abrirlo. Sus palabras, sus sentimientos, su necesidad de ser escuchado, nada de eso era ya mi responsabilidad. Ese fin de semana, y Carmen me envió un mensaje por Facebook. La había eliminado de mis amigos hace meses, pero aún podía enviarme mensajes. Javier está en terapia ahora, escribió ella. La terapeuta le está ayudando a entender todo lo que hiciste. Hizo una lista de todo lo que tú manejabas y tenía 3 páginas de largo. No puede creer que una sola persona haya hecho todo eso. No respondí. ¿Qué podía decir?
que yo tampoco lo podía creer viéndolo en retrospectiva, que estuve ahogándome durante 3 años y nunca me tiró un salvavidas, que le hizo falta perderlo todo para poder ver lo que tenía. Mi terapeuta o el doctor Rivera y yo hablamos de ello en nuestra siguiente sesión. Ella me había estado ayudando a procesar no solo la muerte de mi madre, sino también el trauma secundario de pasar por eso sola. ¿Te sientes culpable?, ella preguntó, una pregunta que se había planteado durante meses. No, dije. Y por primera vez lo dije en serio. No siento nada más que alivio. Su vida por fin es tan difícil como lo fue la mía. No, en realidad es diferente. Yo estaba manejando 2 vidas mientras lloraba a mi madre. Él solo está manejando una y ni siquiera puede con eso. Eso no es vengativo, doctora, dijo Rivera, cuando me preocupé de sonar cruel. Eso es una observación. Estás viendo las consecuencias naturales de sus decisiones. Antoine, el amigo de Javier, me escribió un mes después por algo inesperado. Oye, sé que las cosas están raras entre tú y Javier, pero pensé que debías saberlo. Se perdió la inauguración de la galería de arte de su hermana. Otra vez. La exposición de Sofía era algo importante, y él se olvidó, aunque está viviendo en casa con sus padres. Carmen está fuera de sí. Recordé la exposición de arte universitaria de Sofía hace 3 años. La había puesto en nuestro calendario, compré una tarjeta, le recordé a Javier todos los días durante una semana. Habíamos llegado a tiempo, y él se atribuyó el mérito de recordarlo mientras su familia elogiaba su consideración. Eso es triste, le respondí a Antoine, porque lo fue. Sofía era una persona dulce que siempre había sido amable conmigo, pero que su hermano no recordara fechas importantes ya no era mi problema. Diego y yo llevábamos juntos 8 meses cuando decidimos mudarnos juntos. La conversación surgió de forma natural durante el desayuno de un domingo. Los dos leíamos el periódico en la mesa de su cocina, en su apartamento de Hillcrest. Mi contrato de alquiler termina en 2 meses, dijo, levantando la vista de la sección de bienes raíces. El mío es mes a mes, respondí. ¿Quieres buscar un lugar juntos?, preguntó. Algo que sea nuestro. No tuyo ni mío, sino nuestro. Sí, respondí, y fue así de simple. Sin manipulaciones, sin suposiciones, sin que una persona tomara todas las decisiones mientras la otra se dejaba llevar. Pasamos 3 fines de semana buscando apartamentos, y Diego hizo hojas de cálculo comparando precios, ubicaciones y comodidades. Él programó la mitad de las visitas. Yo programé la otra mitad. Cuando encontramos el lugar perfecto, un departamento de 2 habitaciones con mucha luz y una cocina lo suficientemente grande para que 2 cocinen juntos, ambos llenamos la solicitud. Ambos nombres en el contrato, ambas verificaciones de crédito, ambos responsables. El día que nos mudamos, Diego trajo una pizarra blanca para la cocina. Pensé que podríamos hacer un cuadro de tareas, dijo casi con timidez. No porque piense que no harás tu parte, solo para que ambos sepamos lo que hay que hacer y ninguno termine haciendo todo. Lo besé ahí mismo en nuestra nueva cocina, rodeados de cajas, porque él entendía algo que Javier nunca había entendido. Ser pareja significaba compartir la carga, no echarla sobre una sola persona. Dividimos todo de manera equitativa, no solo las tareas, sino también el trabajo emocional. Él llamaba a su familia, yo llamaba a la mía. Él recordaba los cumpleaños de sus amigos. Yo recordaba los de los míos. Cuando su madre se enfermó ese invierno, él se tomó un tiempo libre para ayudarla y yo lo apoyé sin tomar el control. Cuando mi auto necesitó reparaciones, él me llevó al trabajo, pero yo me encargué del mecánico y el seguro. 1 año después de dejar a Javier, casi exactamente, Carmen envió otro mensaje, diferente a sus actualizaciones habituales sobre las dificultades de él. «Está saliendo con alguien nuevo», escribió. «Una chica de su grupo de terapia. Tiene 22 años y habla de cuánto le gusta cuidarlo».
Quiero advertirle, pero sé que no me escuchará. Yo no escuché cuando la madre de Elena intentó advertirme hace 30 años. Miré el perfil de la chica en Facebook, porque soy humana y tengo curiosidad. Se veía joven, entusiasta y ya agotada, publicando fotos de comidas elaboradas que le cocinaba a él con subtítulos sobre cuidar a mi hombre y que el amor es poner a otra persona primero. Me sentí mal por ella, esta chica a punto de perder años gestionando la vida de otra persona. Pero Carmen tenía razón, no escucharía las advertencias. Yo tampoco lo habría hecho. En aquellos tiempos en que pensaba que el amor significaba sacrificio y que la pareja era que una persona daba mientras la otra recibía. Diego me encontró mirando su perfil y me preguntó si estaba bien. Estoy genial, respondí, cerrando la laptop, solo viendo cómo la historia se repite. ¿Quieres hablar de eso?, preguntó él. La verdad no, respondí. ¿Mejor cocinamos la cena juntos? Esa noche preparamos pasta desde cero, él mezclando la masa mientras yo hacía la salsa, moviéndonos por la cocina como bailarines que conocen los pasos. Esto era una verdadera sociedad, no una persona haciendo todo mientras la otra decía ayudar solo por existir. Diego me propuso matrimonio 6 meses después en el restaurante de La Joya, donde tuvimos nuestra primera cita oficial. Había planeado todo, revisando perfectamente mi horario de trabajo. Para asegurarse de que no tuviera presentaciones importantes al día siguiente, invitó a mis amigos más cercanos, hizo reservaciones para la hora dorada para que la luz fuera perfecta para las fotos. Incluso había llamado en secreto a mi amiga diseñadora de joyas para averiguar mi talla de anillo y mis preferencias de estilo. «Quiero construir una vida contigo», dijo, de rodillas mientras nuestros amigos grababan y lloraban. Una vida real en la que ambos estemos presentes el uno para el otro. Dije que sí, obviamente no por la propuesta perfecta, sino porque él había demostrado cada día que entendía lo que es una verdadera sociedad. Planear la boda fue sorprendentemente fácil porque Diego realmente participó. Él investigó lugares mientras yo buscaba proveedores de catering. Él se encargó de la música mientras yo me ocupaba de las flores. Cuando su madre tenía opiniones sobre la lista de invitados, él se encargaba de hablar con ella. Cuando mi tía empezó el drama sobre la organización de las mesas, yo lo resolví. «Esto es raro», dijo mi amiga casada Marisol cuando fuimos a buscar vestidos. «¿Dónde está el estrés? ¿Dónde está el novio al que no le importan los colores de las servilletas y te deja todo a ti?» «Salir con alguien que actúa como un adulto», le respondí, subiéndome un vestido que me hacía parecer una sirena. Un concepto revolucionario. Le envié una invitación de boda a Carmen por cortesía, sabiendo que no vendría. Ella respondió con una educada negativa y una nota. Javier vio el anuncio en Facebook. Ese día lo pasó bebiendo solo en su habitación de la infancia. «Me alegra que hayas encontrado a alguien que te merece». La boda salió perfecta. Todo se dividió a la mitad, como debe ser. Diego se encargó del fotógrafo y el DJ. Yo me ocupé de las flores y el catering. Cuando surgieron problemas con los proveedores, cada uno resolvió sus tareas sin cargarle los problemas al otro. Mi nueva suegra, Rosa, me apartó durante la recepción mientras Diego bailaba con su abuela. «He oído sobre tu relación anterior», dijo, apretándome la mano. «Mi hermana pasó por algo similar. Su ex ni siquiera podía alimentarse solo sin ella». «Es diferente con Diego», le dije, observando cómo hacía girar a su abuela con cuidado, asegurándose de que no perdiera el equilibrio. «Lo sé», dijo Rosa. «Lo crié para que fuera un compañero, no un proyecto. Su padre y yo también dividimos todo. Aún lo hacemos 40 años después». Me abrazó, un abrazo cálido y genuino que se sintió como aceptación y comprensión. «Gracias a Dios que supiste lo que valías», susurró. «Tantas mujeres nunca llegan a descubrirlo».
Esas palabras se quedaron conmigo durante nuestra luna de miel, al instalarnos en la vida de casados, en los momentos tranquilos en los que recordaba lo diferente que solían ser las cosas. 2 años pasaron en lo que parecieron minutos. 2 años de responsabilidades compartidas, respeto mutuo, una verdadera sociedad. Me ascendieron 2 veces. Empecé a liderar mi propio equipo. Compré un auto que elegí y pagué por mí misma. La mujer que solía ponerle las alarmas a Javier me parecía un personaje de la historia de otra persona, alguien de quien había oído hablar, pero que nunca conocí. Estaba en Whole Foods en Del Mar un sábado por la mañana, Diego en casa preparando la cena que íbamos a dar juntos, él encargándose del plato principal y yo comprando los aperitivos y el vino. Con compradores de fin de semana, parejas y familias. Fue entonces cuando los vi, una pareja que me detuvo a mitad de camino mientras alcanzaba los aguacates, golpeándome de una manera profunda que reconocí de los espejos de hace 3 años. Ella empujaba el carrito, revisando una lista, tomando productos con una eficiencia practicada, mientras su novio, un tipo de unos 30 años con una camiseta de los padres, la seguía detrás, jugando en su teléfono. Los efectos de sonido sonaban tan fuerte que atraían miradas de desaprobación de otros compradores. «Cariño, ¿agarraste mi proteína en polvo?», preguntó sin levantar la vista. «No está en la lista», dijo ella, ya con un tono de derrota. «Te dije ayer que se me había acabado. Lo mencionaste mientras yo estaba en una llamada y te pedí que me lo mandaras por mensaje. Da igual, solo cómprala ahora, la de vainilla. En realidad, revisa si también tienen de chocolate». Ella dio la vuelta al carrito. Regresó al pasillo de los suplementos mientras él seguía jugando sin ofrecerse a ir él mismo. Vi cómo sus hombros se encorvaban mientras empujaba el pesado carrito y quise sacudirla, decirle que la proteína en polvo de él no era su responsabilidad, que no era su trabajo recordar por él, que ella se estaba ahogando y él era el peso que la hundía. Pero sabía que no me escucharía. Yo tampoco lo habría hecho. Cuando pensaba que amar significaba anticipar cada necesidad, que ser una buena novia era ser sirvienta, chef y consejera de vida, todo en uno. Terminé mis compras y los volví a ver en la caja. Ella descargó el carrito mientras él seguía mirando su teléfono. Cuando apareció el total, ella sacó su tarjeta de crédito sin que él siquiera intentara buscar su billetera. La cajera les preguntó si querían ayuda para llevar las compras al auto, y él dijo que sí antes de que ella pudiera responder. Luego se adelantó mientras ella esperaba el recibo. En el estacionamiento, la vi cargar todas las compras mientras él se sentaba en el asiento del pasajero con el aire acondicionado encendido, funcionando. Ella cerró la cajuela, devolvió el carrito y se subió al asiento del conductor. Él nunca apartó la vista de su teléfono. Me senté en mi auto, recordando todas las veces que yo había hecho exactamente eso, cargar las compras sola mientras Javier esperaba, pagar mientras él asumía que lo haría, conducir porque él estaba cansado de jugar videojuegos hasta las 4 a.m. A veces el fantasma de esa mujer me perseguía. La que pensaba que eso era normal, que eso era amor, que eso era simplemente lo que hacían las novias. Mi teléfono vibró con un mensaje de Diego. «Hola, estoy en la tienda comprando flores para esta noche. ¿Quieres que compre algo más mientras estoy aquí?» El contraste me golpeó como agua fría. Mi esposo iba voluntariamente a una segunda tienda por flores para nuestra cena conjunta, preguntando si necesitaba algo, no porque yo se lo recordara, sino porque veía algo que había que hacer y lo hacía. Le respondí por mensaje, «Quizás algunos de esos chocolates elegantes que le gustan a tu mamá». Ella mencionó que le encantaban la última vez. «Ya los compré», respondió él con una carita sonriente. Grandes mentes piensan igual. Esto sí era una verdadera pareja. Ambas personas presentes, participando. Esa noche, nuestra cena salió perfecta. Diego y yo nos movíamos por la cocina como si lleváramos décadas haciéndolo, él sirviendo su salmón perfectamente cocido mientras yo acomodaba los aperitivos que había comprado.
Nuestros amigos Marisol y Juan, Miguel y su nueva novia, el primo de Diego, Rafael y su esposo llegaron, llenando nuestra casa de risas. «Ustedes hacen que esto parezca tan fácil», dijo Marisol mientras nos observaba trabajar. «¿Recuerdas cuando estabas con cómo se llamaba y hacías todo tú sola?» «Javier», respondí rellenando las copas de vino. «Y sí, me acuerdo». «¿Qué fue de él?», preguntó Juan. «Como que desapareció de las redes sociales». «La última vez que supe de él vivía con sus padres», respondí con neutralidad. «Trabajando en alguna tienda, creo». La novia de Miguel, que no conocía la historia, preguntó: «¿Estuvieron mucho tiempo juntos?» 3 años, respondí. 3 años de más. Diego apareció a mi lado y besó mi sien. «¿Todo bien?» «Perfecto», le dije, y lo decía en serio. La conversación cambió a temas de trabajo y planes de vacaciones. El nuevo restaurante en Solana Beach que todos querían probar, pero Marisol me apartó más tarde mientras los chicos debatían sobre béisbol. «Te ves feliz», dijo ella. «¿De verdad feliz? No como si fingieras que todo está bien». «Lo estoy», respondí. «Es increíble lo que pasa cuando estás con alguien que se comporta como un adulto». «Todavía no puedo creer que ese imbécil no fuera a recoger la receta de tu mamá», dijo negando con la cabeza. «Cuando me contaste esa historia quise rayarle el coche». «Fue lo mejor que pudo haber pasado», dije, sorprendiéndome a mí misma. Si me hubiera ayudado aunque fuera una vez, quizá me habría quedado. Quizá habría pasado mi vida gestionando la suya. Marisol alzó su copa. «Por las balas esquivadas». «Por las balas esquivadas». Estuve de acuerdo, chocando mi copa con la suya. Más tarde esa noche, después de que todos se fueron y limpiamos juntos, Diego lavando los platos, yo secándolos y guardándolos, nos sentamos en el sofá con el vino que sobró, disfrutando del silencio. «Tus amigos son geniales», dijo él. «Me alegra que les caiga bien». «Te adoran», le dije. «Especialmente Mirasol. Ella dice que le has devuelto la fe en los hombres». Él se rió. «El listón estaba bastante bajo después de tu ex». «Subterráneo», acepté. El bar estaba bajo tierra. «¿Alguna vez te preguntas qué habría pasado si él hubiera sido diferente?», Diego preguntó. «¿Si él hubiera ayudado a tu mamá?» Lo pensé. Realmente lo consideré por primera vez en meses. «Probablemente seguiría poniendo sus alarmas», dije. «Todavía prepara sus almuerzos, administra su calendario y vive su vida en lugar de la mía». «Su pérdida», dijo Diego, acercándome más a él. «Su pérdida». Estuve de acuerdo. Pero ya no se trataba de ganar o perder. Se trataba de la vida que había construido después de alejarme de alguien que pensaba que yo existía para servirle. Se trataba de la pareja que había encontrado, que entendía que una relación significaba que ambos debían estar presentes. Se trataba de convertirme en alguien que conocía su valor y no se conformaría con menos. Pensé en esa mujer en el supermercado, cargando las compras mientras su novio jugaba con el teléfono. En algún lugar, probablemente ella estaba poniendo su alarma para mañana, preparando sus almuerzos, revisando su calendario. La familia de Diego entendía el código secreto. Su mamá susurraba sobre conocer tu propio valor como si estuviera transmitiendo una receta para un matrimonio feliz en vez de tamales. Esa mujer se estaba ahogando igual que yo lo había hecho, convencida de que así era el amor. Quizá algún día algo la haría despertar. Quizá él se negaría a ayudarla cuando más lo necesitara. Quizá se daría cuenta de que estaba viviendo su vida en vez de la suya propia. Quizá aprendería lo que yo aprendí. La vida de él no era su responsabilidad. O quizá no lo haría. Quizá pasaría años, décadas, gestionando la existencia de otra persona mientras sus propios sueños acumulaban polvo. No todos reciben la llamada de atención. No todos aprenden a alejarse.
Entonces me di cuenta de que ya no odiaba a Javier. No sentía nada por él. La indiferencia total era la venganza más poderosa de todas. Él fue una lección aprendida, una historia de advertencia, un recordatorio de lo que nunca volvería a aceptar. Existía en mi pasado como una pesadilla que apenas puedes recordar una vez que despiertas. La última vez que pensé en él con verdadera atención fue casi un año después, cuando Carmen envió un último mensaje por Facebook. Casi no lo abro, pero la curiosidad ganó. Se va a casar, escribió, con una chica que me recuerda a ti de hace 3 años. Ella hace todo por él, intenté advertirle, pero cree que no entiendo su amor. Quería que supieras que tenías razón en todo. Su vida no era tu responsabilidad. Solo desearía haberle enseñado eso antes. No respondí. No había nada que decir. Algunas lecciones se aprenden por las malas, y Javier nunca aprendería la suya, porque siempre habría otra mujer dispuesta a ser su madre, su sirvienta, su asistente personal, otra mujer que confundiera la servidumbre con el amor. Borré el mensaje y volví a mi vida real, no a la de otra persona que yo estuviera gestionando. Diego y yo estábamos planeando un viaje a Italia, algo que habíamos investigado y ahorrado juntos. Mi equipo en el trabajo había conseguido un cliente enorme. Estaba entrenando para una media maratón. Estaba viviendo, no solo existiendo como el sistema de apoyo de alguien más. La mujer que solía ponerle las alarmas a Javier ya no existía. En su lugar estaba alguien que entendía una verdad fundamental que tardó demasiado en aprender. La única vida de la que eres responsable es la tuya. Y una vez que realmente entiendas eso, serás libre. Una mañana, el despertador de Diego no sonó. Su teléfono se había apagado durante la noche porque se olvidó de enchufarlo. Se despertó 1 hora tarde, presa del pánico por una presentación. ¿Por qué no me despertaste?, preguntó, corriendo alrededor de nuestro dormitorio. No sabía que tu alarma no sonaba, dije. Estaba en la ducha. Se detuvo y luego se rió. Bien, mi alarma, mi responsabilidad. Lo siento, eso fue injusto. ¿Estarás bien?, yo pregunté. Sí, llamaré a mi jefe desde el auto y le explicaré lo que pasó. Mi culpa por no cargar mi teléfono. Me dio un beso de despedida y salió corriendo. Esa noche llegó a casa con flores y comida para llevar de mi restaurante tailandés favorito en Pacific Beach. Por ser un idiota esta mañana, dijo. Me estresé y me desquité contigo. No fuiste un idiota, dije. Hiciste una pregunta y de inmediato reconociste que fue injusta. Aún así, dijo, no eres mi despertador. No, asentí, aceptando las flores. No lo soy. Y él puso 2 alarmas para la mañana siguiente y ese fin de semana compró una estación de carga para su mesa de noche. Porque eso es lo que hacen los adultos. Resuelven sus propios problemas en vez de hacerlos responsabilidad de otra persona. Gracias por permitirme compartir este viaje contigo. Ha sido catártico contar mi historia. Nos vemos la próxima vez. Suscríbete para más historias como esta.